Quiero que vayamos a leer juntos el capítulo 8 de Eclesiastés. Hoy vamos a estar escuchando la palabra de Dios a partir de Eclesiastés capítulo 8. ¿Sí? Ustedes se van a dar cuenta, cuando empecemos el capítulo 8 de Eclesiastés, que la mayoría de las Biblias no tienen un encabezado sobre el capítulo 8, lo cual nos indica que es una continuación de lo que venía diciendo antes. ¿Sí? O sea que vamos a tener que conectar lo que leamos hoy del capítulo 8 con lo que habíamos aprendido en el capítulo 7. Así que vamos a leer el capítulo 8. Dice así la palabra de Dios. ¿Quién es como el sabio? ¿Y quién otro sabe la explicación de un asunto? La sabiduría del hombre ilumina su rostro y hace que la dureza de su rostro cambie. Yo digo, guarda el mandato del rey por causa del juramento de Dios. No te apresures a irte de su presencia, no te unas a una causa impía, porque él hará todo lo que le plazca. Puesto que la palabra del rey es soberana, ¿quién le dirá qué haces? El que guarda el mandato real no experimenta ningún mal, porque el corazón del sabio conoce el tiempo y el modo de hacerlo. Porque para cada deleite hay un tiempo y un modo, aunque la aflicción del hombre sea mucha sobre él. Si nadie sabe qué sucederá, ¿quién le anunciará cómo ha de suceder? No hay hombre que tenga potestad para refrenar el viento con el viento, ni potestad sobre el día de la muerte. No se da licencia en tiempo de guerra, ni la impiedad salvará a los que la practican. Todo esto he visto, y he puesto mi corazón en toda obra que se hace bajo el sol, cuando el hombre domina a otro hombre para su mal. También he visto a los impíos ser sepultados, los que entraban y salían del lugar santo y que fueron pronto olvidados en la ciudad en que así habían actuado. También esto es vanidad. Porque la sentencia contra una mala obra no se ejecuta enseguida. El corazón de los hijos del hombre está en ellos, entregado enteramente a hacer el mal. Aunque el pecador haga el mal 100 veces y alargue su vida, con todo yo sé que les irá bien a los que temen a Dios, a los que temen ante su presencia. Pero no le irá bien al impío, ni alargará sus días como una sombra, porque no teme ante la presencia de Dios. Hay una vanidad que se hace sobre la tierra. Hay justos a quienes les sucede conforme a las obras de los impíos, y hay impíos a quienes les sucede conforme a las obras de los justos. Digo que también esto es vanidad. Por tanto yo alabé el placer, porque no hay nada bueno para el hombre bajo el sol, sino comer, beber y divertirse, y esto le acompañará en sus afanes en los días de su vida que Dios le haya dado bajo el sol. Cuando apliqué mi corazón a conocer la sabiduría y a ver la tarea que ha sido hecha sobre la tierra, aunque uno no durmiera ni de día ni de noche, y vi toda la obra de Dios, decidí que el hombre no puede descubrir la obra que se ha hecho bajo el sol. Aunque el hombre busque con afán, no la descubrirá. Y aunque el sabio diga que la conoce, no puede descubrirla. Señor, que tu palabra nos humille, Señor. Que tu palabra nos humille nuestros corazones, nuestras mentes, y que aprendamos a temerte, Señor. Que aprendamos a temerte. Señor, que el mensaje de este capítulo y que el mensaje de este libro, Señor, nos convierta en personas que te temen más de lo que te temíamos antes de haber escuchado estas enseñanzas, que te podamos temer más, Señor. Señor, que tu palabra hoy haga esa obra en nuestros corazones. Te pido en el nombre de Jesús. Amén. Bien, a ver, tratemos de resumir el mensaje del libro de Eclesiastés hasta este momento. Bien, si lo pudiésemos tratar de resumir de una forma gráfica o visual, ¿sí?
yo podría imaginar que estamos en presencia de una especie de triángulo, ¿sí? Un triángulo, en donde en cada vértice de ese triángulo, ¿bien?, hay una verdad y en donde nosotros estamos en el medio. ¿Bien? Imaginemos que en la punta de este triángulo está la verdad acerca de la soberanía de Dios. Dios es soberano sobre todas las cosas que suceden en este mundo. Eclesiastés, capítulo 3, nos dice que el que hizo todo hermoso a su tiempo es Dios. Que todo tiene su tiempo, pero nosotros no controlamos eso, es Dios el que lo controla. ¿Bien? Acabamos de leer acá que cuando nosotros vemos la obra de Dios, nosotros no podemos rastrearla. Dios es soberano. ¿Bien? Está en un vértice. En el otro vértice de nuestro triángulo hay otra verdad que también nosotros reconocemos y que también hemos visto en el libro de Eclesiastés. Y es que Dios es un Dios justo y amoroso. Dios es un Dios justo y amoroso. ¿Sí? Él nos da las cosas, dijo Eclesiastés, para que las disfrutemos. Que no es la parte que Dios nos ha dado en esta vida, es que nosotros podamos hacer el bien y que podamos disfrutar del fruto de nuestro trabajo. ¿Sí? Y que al final, como hemos leído acá, al final Dios hará justicia. Dios es justo y Dios es amoroso. Él es soberano, Él es justo y amoroso. Y en la tercera punta de nuestro triángulo hay una verdad también. Y es que este mundo es un mundo en donde suceden cosas malas. Es un mundo donde suceden cosas malas. Eso también está desperdigado por todo el libro de Eclesiastés. ¿No es cierto? Hay justos a los que les sucede como a los impíos. O como hemos leído acá, yo he visto, dice, una ciudad en donde al impío se lo entierra con honores y el justo es prontamente olvidado por los que estuvieron ahí con él. ¿Sí? O sea, vivimos en un mundo en donde, como decimos siempre, ¿no?, a los malos les suceden cosas buenas y a los buenos les suceden cosas malas. Ese es el mundo en el que vivimos. Dios es soberano, Dios es bueno y justo, amoroso, y suceden cosas malas en este mundo. Entonces, nosotros en el medio nos resulta muy difícil unir estas tres verdades, tomar una soga y dibujar el triángulo, unirlos. Es como que fácilmente podemos unir dos de ellas, ¿no? Fácilmente agarramos y decimos Dios es soberano, Dios es bueno y justo, y entonces esperamos que si nosotros hacemos las cosas bien nos salgan bien en esta vida. Entonces cuando vamos al siguiente vértice nos chocamos con la realidad de que muchas veces por seguir a Dios, por hacer su voluntad, no nos van a suceder cosas buenas. Que al justo le sucederá, ¿sí?, el mal. Y que hay muchos que no van a temer al Señor y nos cuesta reconciliarlo. Y la fe de muchos naufraga, fracasa, se termina alejando del Señor por considerar que es incompatible pensar en que Dios sea justo, amoroso y soberano y que el mundo funcione de esa manera. ¿Bien? Otros pueden fácilmente unir los dos vértices de abajo, ¿no es cierto? Dios es bueno, justo, amoroso y este es un mundo malo. Y entonces, ¿qué terminan diciendo? Bueno, entonces Dios no es soberano. El hombre, cuando quiere torcer el brazo de Dios, lo puede torcer. ¿Sí? Cuando Dios quiere, cuando Dios quiere, pero el hombre no quiere, entonces Dios no puede. Entonces negamos la soberanía de Dios, lo cual también es mentira. Y no solo es mentira, sería trágico, sería la pérdida de toda esperanza pensar en que no importa lo que suceda acá debajo del sol, Dios es un simple espectador. No hay esperanza de que Dios cumpla ninguna de sus promesas si Dios no es soberano. Si Dios no es soberano, todos los hombres podemos reunirnos, hacer una revuelta e impedir que Cristo venga. Si Dios no es soberano, ninguna de las promesas de Dios está segura. Si Dios no es soberano, estamos librados solamente a nuestras propias fuerzas. Y eso también es fracaso y vanidad para nosotros. Y quizás algunos también hayan caído, ¿no es cierto?, en la terrible conclusión que surge de unir la verdad de que Dios es soberano y de que este mundo es un mundo donde suceden cosas malas y terminar negando la bondad y la justicia de Dios. Y muchos hoy, ¿sí?, nos acusan al cristianismo y acusan al evangelio de decir, si Dios existe, entonces es un Dios perverso. ¿Cómo puede ser que exista un Dios soberano y que en este mundo suceda lo que sucede? Dios no existe, y si existe es perverso. No puede ser bueno, justo ni amoroso, porque si Él fuera bueno, justo y amoroso, Él no permitiría las cosas que suceden en este mundo.
No sé si ven, pero Eclesiastés nos plantea una tensión entre los vértices, los tres vértices de este triángulo, en donde nosotros en el medio, ¿qué debemos hacer? Tenemos que aprender a vivir. Porque decir que nosotros estamos en el medio de ese triángulo es equivalente a decir que nosotros vivimos en un mundo creado por Dios, en donde Dios reina como soberano. Vivimos en un mundo en donde este Dios soberano es bueno, justo y amoroso, pero en donde Él, ¿sí? En donde Él, por sus sabias y misteriosas razones, ha decidido, ¿sí? Ha decidido que las cosas no salgan siempre como nosotros esperaríamos que salieran, que sucedan cosas malas. Bien, el mensaje de Eclesiastés justamente se trata de cómo vive un hombre que teme a Dios en un mundo así. De eso es el mensaje de Eclesiastés. Bien, y lo primero que nosotros vemos en este pasaje, continuando con lo que decía el capítulo 7, bien, es que vuelve Salomón a martillar sobre la idea de que el mundo está fuera de nuestro control. Bien, de hecho en este capítulo 8, al principio, a la mitad y al final, Salomón se encarga de repetir esta idea. Bien, Salomón se encarga. Al principio dice, ¿quién es como el sabio? ¿Y quién otro sabe la explicación de un asunto? Déjenme hacer una aclaración. Algunos de ustedes tienen la versión de la Nueva Biblia de las Américas. Algunos no, pero quienes tengan la Biblia de la Nueva Versión de la Biblia de las Américas se van a dar cuenta que en el versículo 1 la palabrita otro está inclinada. ¿Sí? Dice, ¿y quién otro? Está escrito de una forma diferente. Cada vez que nosotros vemos en alguna Biblia que esa palabrita que hay una palabrita que está inclinada, significa que esa palabrita en realidad fue agregada para que nosotros pudiésemos entender mejor el punto del versículo, que no estaba ahí originalmente. ¿Qué pasa? Es que a veces quienes agregaron esas palabritas, por ahí, en lugar de aclarar el punto, ¿bien? No lo aclararon tanto. Ahora, leamos este versículo sin la palabrita otro, porque es clave para el argumento de lo que estamos viendo en el capítulo 8. ¿Quién es como el sabio? ¿Y quién sabe la explicación de un asunto? ¿Quién es como el sabio? ¿Cuál es la respuesta? Ahí. Es una pregunta retórica. ¿Quién es como el sabio? Nadie. ¿Y quién sabe la explicación de un asunto? Nadie. Ese es el punto de este versículo. ¿Sí? ¿Quién es el que puede vivir en este mundo como un hombre sabio? Nadie. No hay nadie mejor que un sabio. ¿Sí? ¿Y quién puede entender? Dice. ¿Y quién sabe la explicación de un asunto? No hay nadie. No hay nadie. Eso al principio. No se puede entender. El mundo es inexplicable. No lo entendemos. Fíjense más abajo. Versículo 7. Si nadie sabe qué sucederá, ¿quién anunciará cómo ha de suceder? No hay hombre que tenga potestad para refrenar el viento con el viento, ni potestad sobre el día de la muerte. No se da licencia en tiempo de guerra, ni la impiedad salvará a los que la practican. ¿Quién puede refrenar el viento con el viento? ¿Bien? No hay hombre que tenga potestad para refrenar el viento con el viento. ¿Cuál es el punto de Salomón acá? ¿Cierto? Nosotros no podemos refrenar lo inevitable. No podemos refrenar lo inevitable. Lo inevitable va a venir sobre nosotros. La vida es algo que nos pasa, no es algo que nosotros hacemos. Eso es lo que está diciendo Salomón. Lo inevitable viene sobre nosotros. De nuevo, no está bajo nuestro control. Nadie puede entender, ¿sí?, la explicación de lo que pasa. Las cosas no están bajo nuestro control. Y el versículo 17 al final, el 16 dice, yo apliqué mi corazón, como dice Salomón muchas veces, intenté entender, quise conocer la sabiduría, ver lo que se hace debajo del sol. Dice, aunque no duerma, aunque me pase la vida sin dormir, ni de día ni de noche para tratar de hacer esto. ¿Y qué concluí? Dice, yo vi toda la obra de Dios y decidí que el hombre no puede descubrir la obra que se ha hecho. Sin explicación. Está fuera de nuestro control. ¿Bien? Está fuera de nuestro control. No hay explicación.
Ni siquiera el hombre más sabio puede entender la explicación de un asunto, nadie puede refrenar lo inevitable y la obra de Dios no tiene ninguna explicación en este mundo. ¿Bien? Acá cuando habla de la obra de Dios, no se está refiriendo Salomón solamente a las cosas buenas que pasan. Se está refiriendo a la obra de Dios como gobernante soberano de este mundo. Es lo que viene diciendo arriba, ¿no? Dios, como gobernante soberano de este mundo, Él permite que suceda todo lo que sucede. Esa es la obra que Dios permite en este mundo. Y dice acá, nadie puede entenderlo. Decidí que el hombre no puede descubrir la obra de Dios. Como dijimos varias veces en este estudio, ¿no? No hay manera de observar y encontrar un patrón y decir, siempre que las personas hagan de esta manera, Dios va a responder de esta manera. No hay patrón. No hay patrón. No hay ley, ¿sí? No hay ley espiritual que nos permita a nosotros conocer de qué manera obra Dios en este mundo. Más adelante Salomón va a decir de la misma manera en que nosotros no podemos rastrear cómo se forma un niño en el vientre de la madre, de la misma manera no podemos rastrear la obra de Dios. O sea, esa es la manera en la que Salomón nos plantea las cosas. Y acá, quiero proponer la siguiente cuestión. Salomón, otra vez con lo mismo. Desde el capítulo 3 que venís diciendo lo mismo. Desde el capítulo 3, ¿sí? Que leemos y nos está martillando la idea de que las cosas no están en nuestro control. ¿Sí? Desde el capítulo 3, no sé, hace como 2 meses, que este hombre que se para acá delante de nosotros nos está diciendo lo mismo. No había un mensaje más variado para el libro, no había un mensaje más dinámico, que a veces nos enseñan una cosa, hay tantas cosas de las que puedes hablar. ¿Por qué desde el capítulo 3 hasta ahora, de lo que venís hablando, Salomón, una y otra vez, es de que el mundo no está en nuestro control? Creo que ya lo entendí, Salomón. Creo que ya lo entendí. ¿Lo entendimos? ¿Lo entendimos? Ese es el punto. Salomón se está parando como un maestro, ¿bien? Un maestro, como un predicador, así se llama, ¿no? Palabras del predicador. Él se está parando como un predicador a tratar de martillar sobre un asunto que para nosotros es vital. Para nosotros es vital. ¿Bien? Nosotros, hace más o menos 2 meses que venimos estudiando Eclesiastés y cada domingo escuchamos de diferentes maneras, con diferentes ilustraciones que nos propone Salomón, con diferentes historias, ¿bien? La misma verdad, ¿bien? Dios es el que está en el control. Él hizo todo de esta manera para que le temamos y para que vivamos en plena confianza sometidos a su autoridad. Ese es el mensaje y lo venimos escuchando cada domingo. Y después el lunes empieza nuestra semana y tenemos que vivir conforme a esa verdad. Empieza nuestra semana en donde nos suceden toda una serie de circunstancias que ponen a prueba cuánto nuestro corazón ha abrazado la verdad de que el mundo no está en nuestro control, ¿sí? Y de que debemos temer a Dios en este mundo. Y nuestro corazón es tentado una y otra vez a sentar a Dios en el banquillo de los acusados, ¿sí? A cuestionar su bondad, a cuestionar su amor, a cuestionar su fidelidad, a cuestionar su soberanía, su sabiduría para gobernar el mundo. ¿Bien? Entonces, cuando los hombres, incluso cuando los cristianos, viven en el mundo real del cual Salomón nos viene hablando, esto deja de ser un tema filosófico, deja de ser un tema teórico o un tema de una predicación y se convierte en la verdad que necesitan nuestras almas para poder vivir en este mundo, caminar por el camino angosto y perseverar hasta el final. ¿Cómo vivo yo en un mundo que me atormenta de esta manera? Porque cuando nosotros decimos que el mundo no está en nuestro control, decir que el mundo no está en nuestro control, ¿en qué se traduce? ¿Qué es lo que implica en el mundo real? Implica que bajo nuestro control no está, por ejemplo, el bien o el daño que nos van a hacer las personas que nosotros más amamos.
Implica que bajo nuestro control no está nuestra salud, la salud de nuestros seres queridos. Implica que bajo nuestro control no está el día de nuestra muerte, el día en el que vamos a tener que despedir a nuestros seres amados. Y ese día, ¿sí?, como lo llamó Salomón unos capítulos antes, ¿no?, el día de la reflexión, el día del funeral. Hablando en términos genéricos, ¿no es cierto?, no solo de la muerte, sino el día de enfrentarnos con el sufrimiento. El día del funeral llega, y nuestra fe es puesta a prueba. Nuestra fe es puesta a prueba. Nuestro temor al Señor, nuestro sometimiento al reinado del Señor sobre nuestras vidas es puesto a prueba. Es puesto a prueba. ¿Por qué? Porque no estamos nosotros bajo control. Y si creemos que Dios es soberano, ¿qué es lo que hacemos? Miramos al que está en el control y le pedimos, o le reclamamos, le decimos, pero yo estoy intentando hacer las cosas bien, yo estoy intentando vivir conforme a tu voluntad, ¿por qué pasa lo que pasa? Y Dios en ningún momento ha prometido, ¿sí?, que A implique B. O sea, que si hago esto, Él va a hacer esto otro, en el orden de gobernar el mundo de acuerdo a lo que nos haga mejor a nosotros, a nuestros deseos. Dios no prometió eso. Dios no prometió eso. Hermanos, el mensaje del libro de Eclesiastés es que hemos de vivir en este mundo y hemos de caminar en este mundo hasta el día de nuestra muerte sin que Dios nos haya prometido y sin poder reclamarle a Dios la promesa de que nos va a ir bien en todo lo que hagamos. Dios no nos ha prometido que nos iba a ir bien económicamente, que nos iba a ir bien en nuestros matrimonios, que nos iba a ir bien en nuestros negocios. Dios no nos ha prometido absolutamente nada acerca de eso. No hay ni una de las promesas de Dios. Cuando nosotros cantamos acerca de la fidelidad de Dios, no tenemos que pensar en que Dios va a ser fiel en hacerme a mí todo el bien que yo quiero que Él me haga. Él va a ser fiel en su promesa de llevarme hasta el final y de hacerme como su hijo. Y en el camino Él va a tener que hacer lo que sea necesario, ¿sí?, para eso. A eso es a lo que Dios se ha comprometido. Cuando llegue el día final, el día del juicio, cuando entremos al reino de Dios, ¿sí?, ahí vamos a ver que todo eso habrá valido infinitamente la pena. Ahí estaremos con alegría, vamos a decir, menos mal que permitiste esta enfermedad, esta aflicción, esta pérdida, porque si no, mi fe no se hubiera fortalecido y hubiera quedado en el camino. Esa es la verdad. Entonces, el mundo, como Dios lo hizo, es un mundo, como lo dijimos la primera vez, un mundo enigmático. Es un mundo en donde no hay rastro, donde los mensajes son confusos, en donde le pasan cosas buenas a personas malas y cosas malas a personas buenas, y eso es algo que Salomón toma en este libro, porque sabe, él conoce la crisis de fe, la crisis de confianza en el Señor que produce a la persona de carne y hueso, al hombre real, vivir en un mundo así. No es un asunto filosófico, no es solo un asunto filosófico, es el drama de todos nosotros viviendo en el mundo real. Es el mundo real cuando nos atraviesa. ¿Bien? Y se nos llena la cabeza de preguntas acerca de por qué Dios permite esto, acerca de por qué Dios no impidió esto, etcétera, etcétera. Comenzó esta discusión Salomón en el capítulo 7 diciendo: considera la obra de Dios. ¿Quién puede enderezar lo que Él ha torcido? ¿Quién puede enderezar lo que Él ha torcido? ¿Bien? Entonces Salomón ahora, en el color diferente que le va a dar Salomón ahora a esta discusión, ¿bien?, es no enfocarse en que nosotros debemos evitar la frustración. Hasta ahora el punto de Salomón de diferentes maneras fue decir, bueno, el mundo es así, pero teman al Señor, no vivan frustrados. Digamos, Él nos ha dado una instrucción negativa, no vivan frustrados. Ahora nos va a dar una instrucción positiva, ¿sí? El mundo es así. Dios es soberano, Dios es bueno, justo, amoroso. El mundo es un mundo de cosas malas. Bueno, ¿cómo vivimos? Y la respuesta de Salomón va a venir a partir de dos ilustraciones. Salomón va a poner en este capítulo dos situaciones sumamente cotidianas,
que nos revelan que el mundo está fuera de nuestro control. ¿Sí? La primera de estas situaciones, Salomón nos va a hablar acerca de que nosotros vivimos en un mundo de autoridad. Él nos va a hablar acerca del rey, ¿no es cierto? Y él va a decir, en el versículo 2, yo digo, guarda el mandato del rey por causa del juramento de Dios. Vivir en un mundo de autoridad nos recuerda todos los días de que las cosas no están en nuestro control. Incluso en el orden debajo del sol, ¿bien? Nosotros vivimos en un mundo en donde hay personas que deciden cosas que nos afectan en nuestra seguridad, en nuestra vida económica, ¿sí? E incluso en nuestro ritmo de vida cotidiano, ¿sí? No. Un día uno vuelve o está yendo al trabajo caminando, nos para un policía y nos dice que tenés que ser testigo. O sea, hay un mundo de autoridad en donde vivir en un mundo de autoridad nos recuerda todos los días de que el mundo no está en nuestro control, de que nuestra vida no está bajo nuestro control, ¿sí? Veamos cómo Salomón utiliza este ejemplo de nuestra vida cotidiana para enseñarnos a vivir con sabiduría, en este mundo que no controlamos. Bien, él comienza diciendo, guarda el mandato del rey por causa del juramento de Dios. Bien, lo primero que nos dice es que los cristianos somos llamados a someternos a la autoridad civil. Bien, la autoridad civil, el rey. Nosotros acá no tenemos rey, pero tenemos presidente, tenemos gobernadores, tenemos intendentes, tenemos policía, o sea, tenemos múltiples autoridades civiles, y el mandato de Salomón y el mandato de toda la Escritura es el que los cristianos deben someterse a la autoridad civil. Bien, deben someterse a la autoridad civil. Dios le ha dado a la autoridad civil, Dios le ha dado al gobierno humano, bien, el deber de hacer de este mundo un mundo ordenado. Bien, Dios le dio esa comisión. Bien, dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 7, bien, que el gobierno civil, el magistrado público, ¿sí? como lo llama la Escritura, el magistrado, bien, él está para castigar al que hace mal, para hacer bien al que hace bien, para premiar al justo, bien, y para disuadir a las personas para que no hagan el mal, o sea, para poner orden. Dios le dio esa comisión. Cuando Noé salió del arca, Dios hace un pacto con Noé, y entre las estipulaciones de ese pacto, Dios le da a Noé y le da al ser humano por medio de Noé, ¿bien?, por primera vez la comisión de hacer justicia. Hasta antes de Noé, Dios no había dado a ningún ser humano la misión de que haga justicia. Dios le dice a Noé, el que derramare sangre del hombre, su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. O sea, Dios ahí impone sobre el gobierno humano el deber de hacer justicia. E impone sobre su pueblo el deber de someterse al gobierno humano. Pero al igual que en el resto de la Escritura, Salomón acá nos da una razón por la cual tenemos que someternos al gobierno humano, que dice, guarda el mandamiento del rey por causa del juramento de Dios. Bien, el gobierno tiene autoridad, Dios tiene autoridad, pero la autoridad de Dios es mayor que la autoridad del gobernante. Bien, ¿por qué razón los cristianos se someten a los gobernantes? Porque Dios, su autoridad máxima, se los ordena. Entonces, en algún sentido, nuestra acción de someternos a nuestros gobernantes, en realidad, es una expresión de nuestro sometimiento a la autoridad de Dios. Nos sometemos a nuestros gobernantes porque Dios en su autoridad nos ha ordenado hacer eso. Bien, guarda el mandato del rey por causa del juramento de Dios. Esto también implica, como es también visto en el resto de la Escritura, de que nuestro sometimiento a la autoridad civil es relativo cuando la autoridad civil nos pide hacer algo que Dios nos prohíbe o nos prohíbe hacer algo que Dios nos manda. La autoridad civil para nosotros ya cayó, perdió fuerza,
el mandato que da la autoridad civil cuando nos ordena hacer algo que Dios prohíbe o nos prohíbe hacer algo que Dios nos manda. ¿Sí? Su autoridad es delegada, por lo tanto, cuando prohíbe hacer lo que Dios manda o manda hacer lo que Dios prohíbe, la respuesta es la misma que dieron los apóstoles cuando les prohibieron predicar el Evangelio. Es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. No vamos a dejar de predicar el Evangelio. Esa es la respuesta que le dieron. ¿Sí? Ellos no fueron irrespetuosos, ellos en el resto de las cosas se siguieron sometiendo a la autoridad civil, pero en aquellas cosas en las que la autoridad civil quiso ir en contra de la autoridad de Dios, los discípulos de Jesús del primer siglo y de ahora se someterán a su Rey Jesús, no a la autoridad que quiera ir en contra del Rey Jesús. Bien, es una autoridad relativa. Es una autoridad relativa. Guarda el mandato del rey por causa del juramento de Dios. Bien. Por eso Salomón va a decir en el versículo 3, no te apresures a irte de su presencia, no te unas a una causa impía, porque él hará todo lo que le plazca, puesto que la palabra del rey es soberana, y quién dirá qué haces. ¿Qué significa no te apresures a irte de su presencia? ¿Bien? En el contexto de la antigüedad, donde existían reyes, ¿bien? Uno no podía entrar a la presencia del rey sin permiso y mucho menos salir, irse. Uno no es que se ofendía por lo que el rey decía y agarraba sus cosas y se iba pegando un portazo. Era claramente una falta de respeto que en muchos casos, la mayoría diríamos, era penado con la muerte, ambas cosas. Entrar sin ser llamado e irse sin ser despedido. Entonces Salomón acá que está diciendo básicamente no le faltes el respeto a la autoridad. No le faltes el respeto a la autoridad. ¿Bien? No te apresures a irte de su presencia. No te unas a una causa impía. ¿Bien? No hagas lo que la autoridad te prohíbe, porque Él hará, y acá está el punto, Él hará todo lo que le plazca. No tenemos nosotros el control. Nosotros, vivir en un mundo de autoridad, para nosotros implica que nosotros no controlamos lo que hacemos. Y piénsenlo en todas las dimensiones de autoridad. Acá Salomón está poniendo el ejemplo del rey, ¿bien? Pero quienes trabajamos tenemos una esfera de autoridad más pequeña que pueden ser nuestros jefes, nuestros empleadores. Estamos sometidos a su autoridad. Tenemos un horario de trabajo en donde básicamente nosotros no decidimos lo que hacemos, no decidimos cómo hacemos las tareas que se nos han delegado y de las cuales tenemos que rendir cuenta. Y está bien, es lo correcto. Dios diseñó un mundo de autoridad. Bien, los pequeños viven bajo la autoridad de sus padres. Deben obedecer y honrar a sus padres. Deben hacerlo. ¿Sí? Aunque a veces no lo entiendan, aunque a veces no tengan un montón de preguntas acerca, pero ¿por qué, papá, mamá, me haces hacer esto o aquello? Están bajo autoridad y tienen que aprender, niños, tienen que aprender que hoy están bajo la autoridad de sus padres y tienen que pensar esto como un entrenamiento. Están siendo entrenados porque cuando salgan al mundo van a tener que vivir bajo la autoridad de otras personas, de sus maestros, de sus profesores, de sus jefes cuando trabajen, ¿bien? Y si no aprenden desde pequeños en sus casas a someterse a la autoridad de sus papás, cuando salgan, ¿qué va a pasar? No van a saber vivir en un mundo de autoridad. Y los que no saben vivir en un mundo de autoridad, tarde o temprano, la mayoría de las veces, sufren las consecuencias. ¿Bien? Es lo apropiado. El Señor diseñó el mundo así. Diseñó el mundo para que desde pequeños aprendamos que este es un mundo de autoridad. Para que desde pequeños aprendamos que no vamos a hacer siempre lo que queremos. Para que desde pequeños aprendamos que vivimos en un mundo que no controlamos. El rey hace lo que le place. ¿Y nosotros qué tenemos que hacer? Obedecer a la autoridad del rey. Como un reflejo, ¿no es cierto? Es como una parábola, es como una maqueta de la realidad macro que es el universo, a la cual Salomón está apuntando, ¿cierto? El rey hace lo que le place y nosotros tenemos que someternos, y en el mundo Dios hace lo que Él le place, lo que Él desea hacer, y nosotros tenemos que aprender a vivir en ese mundo. Tenemos que aprender a vivir en ese mundo. ¿Bien? Por eso Él va a seguir diciendo, puesto que la palabra del rey
es soberana, ¿quién le dirá qué haces? ¿Bien? ¿Quién le dirá qué haces? Dice Salomón en el versículo 5, el que guarda el mandato real no experimenta ningún mal, porque el corazón del sabio conoce el tiempo y el modo de hacerlo, porque para cada deleite hay un tiempo y un modo, aunque la aflicción del hombre sea mucha sobre él. ¿Bien? ¿Qué significa esto? ¿Por qué Salomón dice el que guarda el mandato real no experimenta ningún mal? Porque el corazón del sabio conoce el tiempo y el modo de hacerlo. Salomón acá parece estar pensando en esta idea de la cual hablamos hace un momento, de que hay momentos en donde por causa de nuestra lealtad a nuestro Rey Jesús vamos a tener que desobedecer a la autoridad real. ¿Bien? Por causa de nuestra lealtad, porque se nos prohíba lo que Dios manda o se nos ordena hacer lo que Dios prohíbe. Ahora, ¿qué dice Salomón acá? Salomón dice que el corazón del sabio conoce el tiempo y el modo de hacerlo. Es la sabiduría la que dictará en el momento oportuno si hemos de tener que transgredir o no, si hemos de tener que sujetarnos o no, y la forma en la que lo hemos de hacer. ¿Bien? Por ponerles un ejemplo, hace algunos años nos tocó vivir la situación de la cuarentena y de la pandemia. ¿Bien? Muchas preguntas podemos hacer. La primera pregunta al respecto: ¿tiene el gobierno civil autoridad para impedir al pueblo de Dios reunirse cuando Dios le ordenó al pueblo de Dios reunirse? Entonces alguien puede decir, bueno, sí, está protegiendo la salud, lo puede hacer. No es su jurisdicción, ¿no? Alguien puede decir, no, esa no es la jurisdicción del gobierno civil. El gobierno civil no se puede meter en la libertad de culto. ¿Bien? Entonces, hay preguntas. Por un lado, hay muchas razones por las que podemos haber pensado sí está bien lo que hicimos, o sí está bien lo que se hizo, y muchas razones por las que podríamos pensar y quizás no estuvo tan bien. ¿Qué dice acá Salomón? El sabio sabe si lo va a hacer, si se va a someter o no, y cómo lo va a hacer. ¿Nos vamos a someter? Está bien, nos vamos a someter. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Vamos a quedar completamente desconectados los unos de los otros porque ya no nos vemos más? ¿No va a haber ninguna forma de culto al Señor que hagamos? No nos vamos a someter, nos vamos a reunir. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Vamos a andar refregándole en la cara públicamente al gobierno y a las personas al lado nuestro que nos estamos reuniendo igual? El sabio sabe el modo de hacer, el qué hacer y el cómo hacerlo. Eso está diciendo Salomón. Y acá introduce Salomón la idea principal. Es la sabiduría, hermanos, la que nos enseña a nosotros cómo vivir en este mundo que no controlamos. Es la sabiduría. Salomón comenzó este capítulo diciendo, ¿quién es como el sabio? No es nadie como el sabio. En este mundo de autoridad, para traducirlo, ¿por qué Salomón habla de la autoridad? Para darnos un caso, un ejemplo, un caso de estudio acerca de que el mundo no lo controlamos. En este mundo que no controlamos, ¿cómo vivimos? Con sabiduría. Con sabiduría. Ténganme paciencia, vamos a hablar más adelante acerca de qué significa vivir con sabiduría. ¿Bien? Entonces, en conclusión, ya sea que nos sometamos a la autoridad o decidamos rebelarnos a la autoridad, lo que sea que hagamos no va a ser por causa de nuestro orgullo, no va a ser en rebeldía, sino va a ser en sujeción a la autoridad de Jesús. Si nos sometemos a la autoridad, nos sometemos porque nos estamos sometiendo al Rey Jesús, y si decidimos rebelarnos es porque nuestro Rey Jesús nos ha pedido otra cosa contraria. No es por desprecio a la autoridad, ¿bien? No es por desprecio, no es con orgullo frente a la autoridad, sino que es con sujeción y sometimiento a la autoridad del Rey Jesús. Eso es lo que significa. Ahora, esto, ¿qué me dice? Este ejemplo, recordemos, estos son ejemplos que Salomón está dando para ilustrar la verdad
macro, ¿no es cierto? ¿Qué me enseña esto acerca de cómo vivir en este mundo? Ya vimos recién que el punto de Salomón es la sabiduría. Es la sabiduría. Y es nuestro sometimiento a la autoridad de Dios. Al final, lo que nos dará la sabiduría para discernir cuándo actuar de una manera o cuándo actuar de otra. ¿Quién es como el sabio? Dice Salomón. ¿Quién es como el sabio? La sabiduría del hombre ilumina su rostro, hace que la dureza de su rostro cambie. Aún en las circunstancias en las que no podemos controlar y en las que no entendemos, ¿qué se nos ordena? Vivir sometidos a la autoridad de Dios, que sí es el que controla las cosas, que sí es el que Él puede decidir llevarlas en una dirección o llevarlas en otra. ¿Sí? ¿Qué significa en la práctica el sometimiento a la autoridad de Dios? Porque tratemos de salir del abstracto, hermanos. ¿Qué significa que el mundo es un mundo que no controlamos? Lo que acabamos de decir, que nos pasa de todo y cosas que nos afectan, y nos afectan muchas veces en lugares que son muy sentidos para nosotros. Son tan sentidos, son tan cercanos al dolor, a la alegría, ¿sí? a la tristeza, al llanto, a la risa, son tan cercanos para nosotros, esos lugares en donde somos atacados, que nuestra reacción o somos tentados a quejarnos contra Dios. Y acá Salomón nos está diciendo: no se quejen, agachen la cabeza y sométanse a su autoridad. Agachen la cabeza y sométanse a su autoridad. Van a ser tentados. El dolor es tremendo. De diferentes maneras, todos acá sabemos que el dolor, cuando nos atraviesa en la vida, cuando perdemos, cuando nos traicionan, cuando lo que sea, ¿bien? Aparte de lo que nos pasa, después está cómo eso nos afecta. Y después está cómo eso afecta, cómo reaccionamos delante de Dios frente a esas cosas. Salomón acá está diciendo: sométanse a su autoridad. Eso es ser sabio. Sométanse a su autoridad. Estén dispuestos. ¿Saben quién se sometió a la autoridad de Dios? Job. Job, cuando él dijo: el Señor dio y el Señor quitó. Y esa frase es tan conocida que corremos el peligro de vaciarla de contenido. ¿Qué fue lo que Dios dio y le quitó a Job? Le dio riquezas. Sí, se las dio y se las quitó. Pero no fue lo más grave que le dio y que le quitó. ¿Qué más? Le dio hijos y le sacó sus hijos. ¿Sí? Le dio salud y le quitó su salud. ¿Sí? Cuando Job dijo: el Señor dio y el Señor quitó, igual su nombre sigue siendo bendito, ¿bien? Él no estaba pensando solamente en que Job perdió un trabajo, no estaba pensando en eso, él estaba pensando en cosas tremendas. Y eso, digamos que Job dice: lo que pasa acá abajo, sin importar cómo eso me atraviese, eso no cambia que Dios es bendito. Dios es bendito. Estoy sometido a su autoridad. Confío. Job, a lo largo de su libro, dice muchas cosas, ¿sí? En un momento él dice: aunque él me mate, yo voy a seguir esperando en él. De esa manera Job dijo: yo estoy sometido a su autoridad. Yo estoy sometido a su autoridad. Él está haciendo algo que la verdad yo no lo entiendo. Una y otra vez él dice: yo no entiendo por qué está haciendo esto Dios. No lo entiendo. Decía Job, yo era el sostén de la viuda. Yo era el que le daba el pan al huérfano. Dice: a mí me respetaban por el bien que hacía en esta ciudad. Y miren cómo estoy. Yo no entiendo por qué Dios está haciendo esto. Pero, aunque Él incluso venga y me mate, yo voy a seguir esperando en Él. Yo voy a seguir esperando en Él. Eso es lo que significa. Eso es lo que significa estar sometidos a la autoridad de Dios. Significa que en el momento en que Él venga contra nuestras circunstancias, Él venga contra nuestra comodidad, Él venga contra nuestra felicidad, Él venga contra las personas y cosas que amamos,
¿Bien? Nosotros vamos a ir sometidos a su autoridad. Cuando los hombres se someten de corazón y con alegría a la autoridad de Dios, en medio del dolor y en medio de la pérdida, están enviando el mensaje de que Dios es un tesoro más valioso que aquellas cosas que nosotros amamos. Están glorificando, eso es glorificar a Dios. Glorificar a Dios es demostrar su valor. Nosotros demostramos el valor de Cristo, demostramos que Él es para nosotros más valioso, que nuestro corazón está más satisfecho en Él que en todo lo demás cuando perdemos, y su nombre sigue siendo bendito cuando seguimos sometidos a su autoridad. Para eso Dios nos salvó, para glorificarlo. Eso es lo que significa glorificar a Dios. Glorificar a Dios es demostrar su valor. ¿Sí? Glorificamos a Dios cuando cantamos con nuestras bocas. ¿Sí? Pero cuando cantamos con nuestras bocas dando gloria a Dios y después perdemos y no estamos dispuestos a someternos a su autoridad, eso es hipocresía. ¿Sí? El valor de Dios se ve cuando nosotros perdemos aquellas cosas que amamos y el nombre de Dios sigue siendo bendito en nuestros corazones. ¿Bien? Seguimos sometidos a su autoridad. Pero Salomón no solamente nos muestra la realidad de que vivimos en un mundo de autoridad para recordarnos que el mundo es un mundo que no controlamos, sino que él vuelve sobre un tema del que ya habló, que es la realidad de que el mundo es un mundo en donde la justicia no es inmediata. La justicia no es inmediata. Bien, fíjense, versículo 9. Todo esto he visto y he puesto en mi corazón en toda obra que se hace bajo el sol, cuando el hombre domina a otro hombre para su mal. Primera situación. Segundo, también he visto a los impíos ser sepultados, los que entraban y salían del lugar santo, que fueron pronto olvidados, en la ciudad que así habían actuado. También esto es vanidad. Tercera situación, porque la sentencia contra una obra mala no se ejecuta enseguida, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos, entregado enteramente para hacer el mal. Tres situaciones que nos da Salomón, bien, de la vida cotidiana de este mundo, en donde nos recuerda que la justicia en este mundo sobre los que hacen el mal no viene de forma inmediata. Él dice, hay un montón de personas que se enseñorean de otras para hacerles daño. Bien. Él nos dice también que hay un montón de personas que son sepultadas con honores, malas personas que son sepultadas con honores y buenas personas que son olvidadas. Y después nos dice directamente que hay personas, o que vivimos en un mundo en donde, como la justicia no es inmediata, ¿qué pasa? Las personas tienen estímulo para hacer el mal. Es así, ¿no es cierto? Si no hay justicia, si en un país no hay justicia, los criminales tienen estímulo para seguir siendo criminales. Bien, digamos que resumiendo o viendo el panorama grande de estos tres casos que Salomón nos presenta, Salomón acá nos está mostrando que este mundo es un mundo donde abunda la injusticia y que eso es algo que nos recuerda, ¿no es cierto?, de que el mundo no funciona como nosotros nos gustaría que funcionara. Nosotros quisiéramos que el mundo sea diferente. Nosotros quisiéramos que el malo sea castigado. Nosotros quisiéramos que el justo sea honrado. Bien, que vivir en una sociedad en donde las cosas funcionen medianamente bien, de una manera normal. El mundo no es así, sinceramente. No es así. Y ustedes viviendo en ese mundo, ustedes saben que no es así el mundo. Ustedes saben que estos ejemplos que nos da Salomón acá son ejemplos de nuestra vida cotidiana. Así como pasaba hace 3000 años en los días de Salomón, pasan estas cosas de nuestros días. Bien, hay personas que se abusan de otras, ¿sí?
hay buenas personas que son olvidadas, hay malas personas que son idolatradas, ¿bien? Y hay un montón de criminales que andan sueltos. Es lo que está diciendo acá, Salomón. Otra vez la tensión, ¿no? La tensión ahora entre estas dos partes del triángulo, ¿no? Dios es soberano y este mundo es un mundo malo. Entonces, ¿dónde se ponen los ataques? En la justicia y en la bondad de Dios. En la justicia y en la bondad de Dios. ¿Bien? Sin embargo, Salomón reflexiona en la verdad final. Versículo 12 dice: aunque el pecador haga el mal 100 veces y alargue su vida, con todo yo sé que les irá bien a los que temen a Dios, a los que temen a su presencia, pero no le irá bien al impío, ni alargará sus días como una sombra, porque no teme ante la presencia de Dios. Pregunta, Salomón, ¿te volviste loco? Me estás diciendo que hay justo al que le sucede como al impío, y hay impío al que le sucede como justo, y ahora me decís de que al justo le va a ir bien y que el impío no va a alargar sus días. ¿De qué me estás hablando? ¿De qué me estás hablando? ¿Me estás diciendo lo contrario? No, porque Salomón está trazando una línea. Acá Salomón está trazando una línea. Debajo del sol, en esta vida, ¿sí?, que empezó en una cuna y que termina en un cementerio, en esta vida, la realidad es esta. La realidad es esta. ¿Sí? Va a haber personas que se abusarán de otras, va a haber personas buenas que serán olvidadas, ¿bien? Va a haber personas malas que van a ser honradas y la justicia va a ser lenta. Esta es la realidad. ¿Bien? Pero viene un día en donde se va a establecer un tribunal que va a ser justo. ¿Sí? Viene un día en donde a toda la historia debajo del sol se le pondrá un moño y tendrá un final. Y Salomón dice, ese día, el justo va a ser honrado. Al justo, sin importar por dónde Dios en su soberanía lo haya llevado, aquí debajo del sol, al justo, al final le irá bien. Al justo al final le irá bien. Y el impío no va a pasar ese día. Sus días no se van a alargar como la sombra. ¿Sí? Es muy buena esa ilustración. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Ustedes van caminando y a medida que se van alejando de la luminaria, ¿qué empieza a pasar con la sombra? Se empieza a hacer más grande de lo que somos nosotros. Se hace muy larga. ¿Bien? Salomón está diciendo, la vida del justo no va a superar lo que es acá. No va a ser más de lo que ha llegado acá. No se va a alargar más allá. Va a llegar hasta ahí, hasta el final. Hasta el final va a llegar. Hablando de todo este tema, el Salmo 73, dice el salmista, ¿no es cierto?, que él estaba muy afligido por esta situación. El Salmo 73 trata de esta situación. El salmista dice, yo veo al impío que anda como si nada, ¿bien? Y a mí que todo me cuesta el doble. Digamos que así empieza, más o menos, ¿no es cierto? El impío le va bien, a mí me cuesta todo un montón. Y dice, él empieza como en su oración sincera a poner su queja delante del Señor. Y en un momento dice que él estaba hablando hasta que llegué a la presencia del Señor. Hasta que llegué al lugar en donde venía a adorar al Señor. Dice, y ahí lo vi clarito, dice el salmista. Lo vi clarito. Ahí vi con claridad cuál es el fin del impío. Un día lo voy a buscar, dice, y no va a estar por ningún lado. Pero los justos heredarán la tierra. Los justos heredarán la tierra. Confía en Jehová, dice el salmista, confía en el Señor y haz el bien. Y te apacentarás en esta tierra. Eso decía el salmista. En medio de sus contradicciones y de su crisis de fe,
por causa de estar experimentando aquellas cosas en las que al justo le va re bien, él expone su queja delante del Señor y recibe la verdad de parte de Dios. ¿Y cuál es la verdad? La misma que vio acá Salomón. Aunque el pecador haga el mal 100 veces y alargue su vida, yo sé que le irá bien a los que temen a Dios. Los justos heredarán la tierra. El Señor Jesús, tomando ese salmo, Él dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los mansos. Bienaventurados los mansos. ¿Quiénes son los mansos? ¿Cuál era el mensaje de ese salmo? ¿Cuál es el mensaje de Eclesiastés 8? ¿Por qué a Moisés se le dice que él era el más manso de los hombres de la tierra? Cuando la Biblia dice que Moisés era el más manso de todos los hombres de la tierra, lo dice antes de contarnos aquella historia en la que sus hermanos de Moisés, Miriam y Aarón, murmuran de él, diciendo, ¿por qué tiene que liderar él? ¿Qué somos nosotros? Y Dios los disciplina a ellos. Y Moisés intercede por ellos. El más manso de los hombres de la tierra. El más manso. Él no tomó la causa por sí. Él dejó que Dios se encargara de la causa. ¿Quiénes son los mansos en el Salmo 73? Son las personas que se someten a la autoridad de Dios sin esperar que Él haga lo que ellos creen que es justo. ¿Sí? Aquellas personas que dicen, bueno, en este mundo quizás a mí sí todo me cueste el doble, quizás sea difícil, quizás yo veo un montón de personas que van haciendo el mal y que les va bien, pero no importa. Confía en el Jehová, confía en el Señor y haz el bien. Y confía y te apacentarás en la tierra. Es en ese contexto en donde aparece este versículo que es tan famoso. Deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Es en el contexto de ¿dónde? De estar afligido porque las cosas no salen como deberían ser. Deleítate en el Señor. Deleítate en el Señor. Viene el día en donde Él va a hacer justicia. Viene el día en donde ya no va a haber impío. Ya no va a estar más. Viene el día en donde Él va a hacer de sus hijos, de los justos, de los mansos, los herederos de esta tierra. Viene el día en donde las promesas van a ser definitivamente cumplidas. Y Salomón está invitándonos a ver ese día. Salomón acá nos está diciendo cómo vivir en este mundo. No esperen nada de este mundo. No esperen nada de este mundo. Este mundo las circunstancias de este mundo no son juez. No están para dar un veredicto, no están para decirte hiciste bien o hiciste mal. ¿Sí? Como vamos a ver la semana que viene, las circunstancias de este mundo no están diseñadas para enviarnos un mensaje acerca de si Dios nos ama o no nos ama. No están diseñadas así. Las circunstancias no están diseñadas así. Las circunstancias de este mundo están diseñadas para que el pueblo de Dios pueda haber formado a Cristo en ellos. Para eso está formado este mundo. ¿Sí? Dios gobierna este mundo soberanamente. ¿Bien? ¿Para qué? Para hacer a su pueblo conforme a la imagen de Jesús. Para eso gobierna. Nos va a llevar hasta el final. ¿Bien? Ahí va a estar la justicia definitiva. Ahí, en el final. Por eso Salomón, entendiendo nuestra frustración, él dice, hay una vanidad que se hace sobre la tierra. Hay justos a los que les sucede conforme a las obras de impíos. Hay impíos a los que les sucede conforme a las obras de los justos. Y dice, por tanto yo alabé el placer, porque no hay nada bueno para el hombre bajo el sol, sino comer, beber y divertirse, y esto le acompañará en sus afanes en los días de su vida. Otra vez Salomón vuelve a lo mismo, vuelve al mismo asunto. ¿Bien? Si este mundo es así, entonces ¿qué es lo que nos queda? Bueno, cuando tengamos la oportunidad de disfrutar, disfrutemos. Ahora, ¿por qué? ¿Qué hay detrás? ¿Qué hay detrás de que Salomón una y otra vez
nos invite a disfrutar. Nos diga, bueno, este mundo es así, 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 entonces lo único que nos queda es disfrutar. ¿Por qué Salomón hace esta invitación? Nosotros ya hemos examinado varias veces la invitación en sí misma. La invitación en sí misma. Ahora, pensemos un poco en de dónde viene esta invitación. Hay dos maneras de recibir esta invitación. Bien, hay dos maneras de recibir esta invitación. Alguien puede decir, bueno, este mundo es una catástrofe, este mundo es caótico, a veces no va a ir bien, a veces va a ir mal. Ya está, dejemos de preocuparnos. Dejemos de preocuparnos, hagamos un asado, vivamos lo mejor que podamos y listo. Fíjense que si el que toma el mandamiento de esta manera, lo está tomando como una expresión de frustración, ¿lo ven? Es como decir, bueno, ya está. Hagamos lo que podamos, total, va a pasar lo que tenga que pasar. ¿Bien? Claramente, el mensaje de la Escritura y el mensaje de Salomón no es hacia la frustración. No es hacia la frustración. El temor de Dios no lleva a la frustración, no lleva a la frustración. ¿Bien? Entonces, ¿cuál es la alternativa? ¿Cómo puedo yo disfrutar de lo que pueda disfrutar, de lo que me toque disfrutar, si Salomón acá me dice que tengo que hacer eso? ¿Bien? Uno puede hacerlo como una expresión de confianza. De hecho, se nos ordena hacerlo como una expresión de confianza. ¿Bien? Y les voy a poner un ejemplo. ¿Sí? Un papá enseñándole a manejar a su hijo. ¿Sí? Esa es la situación. Papá le enseña a manejar a su hijo. Entonces le dice, bueno hijo, hoy salimos a la ruta. Y sale, el hijo manejando. ¿Bien? El hijo manejando. El papá está así. Mirando la ruta, mira, qué pozo, qué señal, a ver si no se va a cruzar un perro. Él no puede simplemente sentarse y disfrutar, cebar unos mates, quizás dormir, no puede. ¿Por qué no puede hacerlo? No puede dejar todo ahí, no puede descansar, no confía en que su hijo tiene todavía todas las habilidades para manejar, no confía, ¿verdad? Ahora, si es al revés, ¿bien? A la vuelta manejo yo. ¿Ustedes piensan que el hijo va a estar así? Mirá, no está así. El hijo capaz que se duerme, le ceba unos mates, le charla. ¿Por qué? Porque confía en cómo maneja, sabe. ¿No es cierto? O sea, su descanso proviene de la confianza que tiene. De la confianza que tiene en cómo su papá maneja, cómo su papá hace las cosas. ¿Bien? Pensemos que la invitación de Salomón, ¿no es cierto? O sea, la invitación de Salomón a decir, bueno, en esta vida disfruten, trabajan, disfruten de su esfuerzo, coman, beban, diviértanse, como una expresión de descanso, como una expresión de confianza, como una expresión de decir, está bien, yo sé que no controlo estas cosas, yo sé que este mundo es un mundo en donde ahora me está pasando esto y pueden pasar un montón de otras cosas, ¿sí? Pero yo puedo dejar de lado la ansiedad y vivir. Ese es el punto de comer, beber y disfrutar, es simplemente vivir en este mundo. Vivir, que cuando llegue la aflicción, que cuando llegue lo que no entienda, que cuando llegue la injusticia, bien, yo puedo descansar en que quien está manejando el auto sabe lo que hace. ¿Sí? Él sabe lo que hace. No solo que él sabe lo que hace, sino que él ha diseñado ese camino de forma específica para que Cristo sea formado en mi vida y yo pueda llegar hasta el final. ¿Sí? Nosotros, cuando vemos la enseñanza de Eclesiastés, y Salomón nos dice en Eclesiastés que al final el punto es que yo tengo que temer a Dios y guardar sus mandamientos, lo que me está diciendo Salomón es eso. Despreocúpense del camino. El camino es un camino malo. ¿Sí? El camino es un camino malo. Está en malas condiciones, hay enemigos, ¿bien? Afuera, adentro, el camino es malo en sí. Pero el que ha diseñado el camino y el que lleva, el que es soberano
sobre ese camino, el que conduce sus vidas en ese camino, Él sabe lo que hace, ¿bien? Y Él lo ha diseñado para su bien eterno en Cristo. Para su bien eterno en Cristo. ¿Bien? Como dijimos al principio, y con esto termino. ¿Bien? Dios no nos ha hecho ninguna promesa. No nos ha hecho ninguna promesa acerca de que nos va a ir bien en lo económico, en lo familiar, en lo relacional. No nos ha hecho ninguna promesa acerca de eso. ¿Bien? Él nos invitó a seguirle diciendo, si me siguen tienen que estar dispuestos a perder todas esas cosas. Tienen que estar dispuestos. Esas cosas se pueden perder. Muchos que siguen a Cristo las pierden. Muchos las pierden. ¿Bien? Sus promesas no tienen que ver con eso. El Evangelio es un Evangelio que ofrece perdón, vida eterna, comunión eterna con Dios, y que no nos dice nada acerca de todo lo demás. ¿Bien? No es eso lo que nosotros le podemos reclamar a Dios, pero lo que Él nos ha prometido, Él lo va a cumplir. Él lo va a cumplir. Y Él a los suyos los va a llevar hasta el fin. Él los va a llevar. Ninguno se va a perder. Ninguno de los suyos se va a perder. ¿Bien? Y cuando Él vea que la fe de ustedes es débil, cuando Él vea las debilidades, las flaquezas de su fe, Él va a ir. Él va a ir con lo que sea necesario para fortalecer ese sitio. Él va a ir como sea. Él va a ir como sea. ¿Bien? Es feroz en su amor para no dejar que nos apartemos de Él. ¿Sí? Él va a ir como sea. Y nos va a quitar aquello que nos impida ver su valor. ¿Bien? Y aunque eso duela, eso al final vamos a ver que fue lo mejor que Él pudo haber hecho con nosotros. ¿Sí? Vamos a terminar orando. Señor, yo te quiero pedir que llenes a tus hijos de confianza en tus promesas, en el pacto que hiciste, Señor, con ellos. Que llenes a tus hijos de una confianza inquebrantable en el amor de Jesús por ellos, Señor. Que ninguno de nosotros sea incrédulo, sea impaciente, Señor, sino que nuestra fe, nuestra paciencia, nuestra confianza en Cristo, en el Evangelio, en tus promesas, en tu amor, en tu soberanía, en tu justicia, en tu bondad, en tu sabiduría, que nuestra confianza en todas esas cosas sea inquebrantable, sea edificada por medio de tu palabra, Señor. Señor, danos el poder vivir en este mundo temiéndote, sometidos a tu autoridad, confiando en tus promesas. Gracias por este tiempo juntos, Señor, en nombre del Señor Jesús.